diagnóstico diferenciales, tratamiento y algunas conclusiones. La colecistitis aguda es una causa frecuente de dolor abdominal, ¿no? Se puede considerar un abdomen agudo médico. Los pacientes van con cierta frecuencia a urgencias, a emergencias, y en su mayoría son mujeres, ¿no? Porque es una patología mayormente de mujeres, pero no exclusiva, ¿no? También se puede presentar en varón. La definimos como una inflamación de la pared vesicular, ¿no? De corto tiempo. Como su etiología principal es la causa litiásica, ¿no? Los cálculos en un 95% de los casos. Puede haber un menor porcentaje que no sea de esta causa, traumática, por isquemia principalmente, ¿no? Ahora, hay que diferenciar los términos colelitiasis, cólico biliar y colecistitis. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Chicos. La colelitiasis es la presencia de cálculos, no sea sintomático o sintomático. El cólico Cálculos. es Ya, el dolor ya, y la colecistitis es la inflamación de la vesícula. ya, correcto. Entonces, colelitiasis presencia de los litos, de los cálculos dentro de la vesícula. El cólico biliar es el espasmo, ¿no? El dolor que se produce por el espasmo de la vesícula ante un estímulo, ¿no? Hay un estímulo, generalmente grasa, una comida muy copiosa, y la vesícula pues se contrae con el contenido que tiene dentro, genera dolor. La colecistitis es esa inflamación que ya hemos mencionado, ¿no? Para engrosada con liberación de sustancias químicas que van a tener una proliferación bacteriana, realmente, ¿no? Dando toda la clínica característica. Ahora, vamos a recordar un poquito la anatomía de la vía biliar, ¿no? Está formada, lo de verde es la vía biliar intrahepática izquierda, derecha, tiene un conducto que es el cístico y donde está anexada la vesícula, ¿no? Que tiene un órgano en forma de pera. Ya en el adulto, la vesícula tiene la función principalmente de almacenar nada más, ¿no? Bueno, continuando con la vía biliar, el hepático común, el conducto principal, y va a terminar en el duodeno, ¿no? En la segunda porción duodenal, donde también puede estar adyacente o un poco más arriba el Wirsov, ¿no? Puede haber variantes de este. Ahora, dentro de la fisiopatología de la colecistitis aguda, va a haber principalmente una causa obstructiva, ¿no? Que va a generar esa inflamación en la vesícula. Esta causa obstructiva generalmente es un cálculo, ¿no? Que se instala en la parte del bacinete de la vesícula o en el mismo conducto cístico, obstruyendo la salida de la bilis, ¿no? De tal manera que esta éstasis de bilis va a generar proliferación bacteriana, ¿no? Va a haber una inflamación mecánica por la obstrucción, una inflamación química por la liberación de sustancias y proliferación bacteriana. Dentro de las bacterias principales están la E. coli y la Klebsiella. En la mayoría de los casos, un 90% de los casos, el cálculo se desprende, ¿no? Y la inflamación puede ceder. Pero hay un porcentaje también, cerca del 10%, que puede generar isquemia y necrosis, ¿no? Entonces esa vesícula se perfora, puede haber microabscesos, ¿no? A nivel hepático, incluso por esta microperforación de la vesícula. Entonces, continuando con la fisiopatología, hay inflamación, la causa obstructiva, la inflamación mecánica, la liberación química de sustancias, dentro de ellas están la lecitina y la proliferación bacteriana que ya hemos mencionado, las bacterias principales que desarrollan, ¿no? Ahora, es importante conocer los factores de riesgo, ¿no? Las 4 Fs. Ser mujer es un factor de riesgo para formar cálculos, para hacer colecistitis también. El ser obesa, ¿no? Obeso en general,
estar cerca de la cuarta década de la vida o en la cuarta década, y la fertilidad, ¿no? Mientras más embarazos hay mayor predisposición para formar cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo. La dieta también sería un factor, aunque ya de otro estirpe, ¿no? No avanza. Uy, se quedó atrapado mi... Mi mouse no responde. Se ha quedado parada. El diagnóstico nosotros podemos hacerlo teniendo en cuenta tres factores, ¿no? El aspecto clínico, el cuadro clínico, la parte de antecedentes, digamos, por decir, de dolor típico ante ciertas circunstancias, ¿no? Y imagenológico, ¿no? Obviamente vamos a tener un aspecto laboratorial también, que es importante. Entonces, el cuadro clínico característico de una colecistitis es un dolor tipo cólico, ¿no? Localizado en hipocondrio derecho, ¿no? Si queremos ser más exactos, hablamos del punto de Murphy, ¿no? El signo de Murphy. ¿Cómo es? Es el signo de Murphy. ¿Recuerdan por semiología? Presión posiliaca derecha y lesión frontal. ¿Cómo? Fuerte, por favor. Chicos, ¿cómo es el signo de Murphy? Murphy. ¿Es una comprensión del hipocondrio derecho en inspiración profunda? Claro, se hace inspirar al paciente y se presiona en un punto. Ese punto está ubicado en qué parte del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el punto exacto? ¿Cuál es la línea de intersección o las líneas de intersección? El reborde costal y la línea medio clavicular. Ya, reborde costal derecho y línea media clavicular, ¿no? Ahí haces la digitopresión con la yema de los dedos y el dolor pues se incrementa, ¿no? Ese es un punto clásico de la colecistitis aguda, ¿no? Ahora, lo otro, oh, Dios mío, que me da ahorita. Lo otro es, laboratorialmente también va a haber una alteración, ¿no? Y imagenológicamente, pues nosotros podemos confirmar que hay la colecistitis mediante una ecografía, que es el examen que más tiene más bajo costo y es bastante sensible y específico, ¿no? Dentro de los antecedentes es importante, pues, los antecedentes de cólico biliar que pueden haber habido anteriormente o el antecedente. A ver, un ratito, disculpen. Así que me está llamando. Este mouse está, no puedo pasar el... Creo que mi mouse está malogrado. O la pantalla, no sé por qué no puedo pasar. A ver, un ratito. Ya, así. Entonces, como fijando la idea, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Y hemos hablado del signo de Murphy. Al examen físico,
puedo tener un abdomen blando, depresible, pero puedo palpar también la vesícula si estuviera muy, digamos, la pared demasiado engrosada, se puede palpar la vesícula, ¿no? A la palpación profunda. Puede haber algunas manifestaciones generales como náuseas y vómitos, y en el laboratorio pues puedo encontrar leucocitosis y puede haber también alguna alteración en el perfil hepático, ¿no? Sobre todo si esta vesícula crece demasiado y hace un efecto de compresión a nivel de la vía biliar, puede movilizarse bilirrubinas, ¿no? Puede al elevarse la bilirrubina. Si hay litos de la vesícula que pasan a la vía biliar, también puede elevarse la bilirrubina, ¿no? Y transaminasas. Ahora, en el diagnóstico imagenológico, habíamos mencionado que la ecografía es altamente sensible y específica, ¿no? Más de un 95% y tiene pues bajo costo, ¿no? Entonces que está al alcance en la mayoría de los centros de salud y hospitales, obviamente, ¿no? La característica que se va a evidenciar en una colecistitis es una vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas, ¿no? Mayor de 3.5 milímetros. Puede haber también líquido pericolicístico, el signo de Murphy ecográfico, que es con el transductor presionamos, igual, ¿no? Va a haber dolor en la zona del Murphy a la inspiración, pero con el transductor en este caso. Y la presencia de cálculo en el bacinete, ¿no? Ahora, los litos se van a ver evidenciados por la sombra acústica, ¿no? Eso permite diferenciarlos con de los pólipos, ¿no? O de otro tipo de lesión. Ahora, tenemos también la colecistitis aguda alitiásica, que habíamos mencionado que no se produce por cálculos, ¿no? Sino mayormente por lesiones traumáticas o isquémicas. Esta es más frecuente en adultos mayores, ¿no? Y en pacientes que están en UCI o en estado crítico, ¿no? Ya sea por un traumatismo, quemaduras, cirugías, una nutrición parenteral prolongada, ¿no? Son factores causales también de que haya éstasis a nivel de la vesícula y se genere la colecistitis. Ahora, basado en los criterios de Tokio, ¿no? Que se publicaron ya hace varios años, nosotros podemos hablar de sospecha de colecistitis y diagnóstico definitivo, tomando en cuenta los aspectos que habíamos conversado, ¿no? Signos de inflamación local, dentro de los cuales estarían el examen físico, el signo de Murphy, y a la palpación, la masa palpable de la vesícula o un dolor, ¿no? En esta zona. Como punto B están los signos de inflamación sistémicos. Se puede manifestar por fiebre, elevación de los leucocitos, un PCR alto, ¿no? Mayor de 20, que también me va a indicar colecistitis, o mayor de 30, perdón. Y dentro de los signos del punto C están los signos imagenológicos que son, o radiológicos, ¿no? Ya sea la ecografía o una tomografía, si es que a veces se toma. Entonces, tomando en cuenta estos criterios de Tokio, hablamos de sospecha cuando hay un punto A más un punto B y para diagnóstico definitivo un punto de cada uno, ¿no? O una de las características de cada uno. Ya. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la úlcera péptica perforada, que me va a dar un dolor penetrante, ¿no? En epigastrio, o a veces en la zona de hipocondrio derecho irradiado hacia la espalda, ¿no? Principalmente es en epigastrio. La colangitis aguda, ¿no? Colangitis aguda tiene una triada clásica, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la colangitis aguda? La ictericia, la fiebre, ictericia y dolor. Ya, fiebre, ictericia y dolor abdominal, pero localizado en hipocondrio derecho, ¿no? No es cualquier tipo de dolor abdominal, el dolor es en hipocondrio derecho, por eso es diagnóstico diferencial. La apendicitis aguda también, ¿no? Apendicitis aguda también me puede dar puede ser diagnóstico diferencial porque inicialmente la apendicitis típica
puede empezar con dolor tipo cólico en epigastrio o mesogastrio, ¿no? Y posteriormente ya baja a fosiliaca derecha. Y si es que tiene una posición no común, puede dar un dolor hasta en mesogastrio o en hipocondrio derecho, ¿no? En los cuadros de obstrucción intestinal alta, sobre todo, me dan dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? Puede ser diagnóstico diferencial. Pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico típico de pancreatitis aguda? El dolor súbito, que va en forma de cinturón hacia el dorso. Ya. Las náuseas y vómitos, ausencia de o disminución de No, el ruidos dolor hidradérios. típico, estamos hablando de dolor. Sí. Ya, el cinturón o... Ajá, doctora. Claro, cinturón o faja, o el dolor en epigastrio irradiado a la espalda, a eso me refiero también, ¿no? Entonces puede iniciar con un dolor intenso, lancinante en epigastrio irradiado hacia la espalda o en cinturón y faja, ¿no? De ahí se irradia cinturón y faja. Ya. Entonces, el cólico biliar que ya hemos mencionado, ¿no? Cólico biliar o renal derecho, ¿no? Que son diagnósticos diferenciales. Un cuadro de hepatitis aguda también puede ser diagnóstico diferencial. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo es el dolor en hepatitis? ¿O cómo es la molestia? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Alguien quiere participar? Chicos. Generalmente la hepatitis aguda, no es que el hígado duela, ¿no? Lo que duele es la cápsula de Gleason. Al crecer el hígado, entonces hay una distensión de esta cápsula y es esto lo que genera un disconfort. No es un dolor tipo cólico, ¿no? Es un dolor tipo compresivo, como si oprimieran, por distensión de la cápsula de Gleason. La angina de pecho también puede dar un dolor irradiado hacia epigastrio, hipocondrio derecho. Infarto agudo de miocardio puede dar, dependiendo de la cara que afecte al corazón de la pared, puede dar dolor irradiado hacia retroesternal, epigastrio, ¿no? Parte de hipocondrio derecho. Incluso la ruptura inminente de la aneurisma de aorta, ¿no? Puede dar un dolor también en epigastrio irradiado hipocondrio derecho. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la colecistitis aguda? ¿Qué opinan? Chicos, opinen, conversen. Nada, mudos. Eso es un tema más o menos sencillo, ¿ah? Bueno, al inicio hidratación. Ya. Calmar el dolor. Paines. Antiespasmódicos también puede ser. Ya. Una vez que yo hago el diagnóstico, mediante los criterios de Tokio, ¿no? El diagnóstico, sospecha diagnóstica, y luego lo confirmo. Sí, bueno, paralelamente, ¿no? Mientras voy haciendo los diagnósticos, recapitulando, tengo que hidratar a mi paciente, ¿no? Hidratar a mi paciente, manejo el dolor ya cuando tengo la sospecha diagnóstica y mientras espero el tratamiento definitivo que es el quirúrgico, ¿no? Se inicia antibiótico terapia para un cuadro de colecistitis aguda, ¿no? Se inicia antibiótico terapia, generalmente se usan quinolonas o cefalosporinas, puedo usar cualquiera de los dos que me coberture pues los gérmenes más comunes que hemos dicho que son ¿cuáles? ¿Cuáles son las bacterias que más proliferan?
puede ser la E. coli, Claro, el coli y la Grandes Klebsiella activas, y mencionado, la ¿no? Klebsiella. Ajá, correcto. Entonces, la cobertura antibiótica tiene que ser para eso, ¿no? Quinolona, cefalosporina. Eh, Se le puede, mientras espera la preparación de la cirugía, ¿no? Se pide lo que es el prequirúrgico, ¿no? El electrocardiograma, el grupo sanguíneo y factor, ¿no? Y los exámenes generales para que pueda ser operado, se le va dando analgésicos. A veces por algún motivo la cirugía se difiere, ya sea por la condición del paciente, porque no hay cirujano en ese momento, ¿no? O por negativa propia del paciente, bueno, aunque eso es más difícil, ¿no? De repente un adulto mayor y que no está el familiar, por algún motivo se difiere el tratamiento quirúrgico, el paciente continúa pues con sus antibióticos endovenosos 7 días, ¿no? Después de eso, a veces se enfría el cuadro y bueno, reprograman pues la cirugía, ¿no? Pero lo ideal, si se puede hacer en ese momento en forma rápida, pues debería entrar a cirugía, ¿no? La cirugía elegida es la laparoscópica, ¿no? La COLELAP, que se hace con CO2, ¿no? Hay 3 trócares que ingresan, a veces 4, dependiendo de qué tan fácil sea la pared abdominal y la anatomía de la vesícula, ¿no? En algunos casos se convierte, ¿no? En algunos casos se convierte a una cirugía abierta si es que el tejido de la vesícula, el cístico, está demasiado adherido al hígado, ¿no? O hay alguna complicación. A ver, delegada, por favor, ¿puedes leer el casito? Sí, doctora. Dice, bueno, mujer de 37 años con sobrepeso, bueno, talla, con un sobrepeso, talla de 1.58 y peso 72, un IMC de 28.8, no tiene antecedentes familiares de importancia, acude al servicio de urgencias porque desde hace 8 horas presentaba dolor tipo cólico en hipocondrio derecho después de haber consumido tostadas con mantequilla, así como náuseas y vómitos. Refirió que no es la primera vez que tiene un dolor así, solo que esta vez no había cedido con administración de iosina, como en otras ocasiones. La dieta de la paciente consiste en azúcares refinados, grasas y pocos vegetales. Casi no toma agua, eh, pero sí toma refrescos y además no realiza ejercicios debido a que se le impide el problema de artrosis. Ya, muy bien. ¿Qué factores de riesgo ven ahí en este relato cronológico? Es mujer, tiene menos o está cerca de los 40 años, tiene un IMC mayor a lo que, o sea, hay una obesidad. Está, bueno, en años de fertilidad, ¿no? Está dentro de los años de fertilidad. Ya, Las correcto. 4 F. Además de su nutrición, ¿no? Claro, la dieta, ¿no? La dieta en base a mayormente carbohidratos y grasas, ¿no? Entonces, lo cual predispone. Ahora, ¿qué me haría sospechar de que se trate de un cuadro agudo o de un cuadro crónico? Crónico me refiero que ya tiene tiempo, ¿no? Agudo es corto tiempo. Bueno, ella refiere que ha tenido varios episodios, ¿no? Claro, Ahora, su único episodio, o sea, el episodio de hoy es de 8 horas, pero ella refiere que ya ha tenido episodios parecidos. correcto. Entonces, ese antecedente de cuadros de dolor abdominal anteriores es lo que me podría hacer sospechar que se trate de una colecistitis crónica, ¿no? Una crónica reagudizada, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo definimos la colecistitis crónica? La definimos como una inflamación de la pared vesicular por episodios previos de colecistitis aguda. O sea, el paciente ha estado anteriormente con un cuadro de colecistitis aguda. Tiene que haber tenido un dolor intenso, la alteración laboratorial y imaginológica, pero en muchos casos
el paciente pues no llega a un centro hospitalario, de repente toma pastillas, le indican antibióticos en la botica, hace una dieta, de repente por ahí solamente un suero y logra superar, ¿no? Depende de la edad del paciente, también de otra condición clínica. Ahora, en su mayoría, las causas de colecistitis crónica son litiásicas, ¿no? Va a haber la alteración en la anatomía patológica, es donde se va a definir la alteración de las células para confirmar que es un cuadro crónico, ¿no? Principalmente células mononucleares, y esta pared vesicular va a estar fibrosada, y en algunos casos va a haber calcificaciones. Ahora, dentro de los factores de riesgo también tenemos edad, el sexo femenino, la obesidad, la nutrición parenteral, la pérdida de peso en forma brusca, ¿no? Pacientes que son operados, por decir, por obesidad mórbida, pueden formar litiasis vesicular. Entonces, descenso del HDL, aumento de triglicéridos, ¿no? En forma considerable, los embarazos que ya hemos mencionado y el uso de anticonceptivos. Ahora, dentro de los signos y síntomas, vamos a tener pues el dolor cólico en el hipocondrio derecho, ¿no? Y el antecedente también de haberlo tenido anteriormente. Puede haber un dolor irradiado a la espalda, pero no va a haber un Murphy tal cual se presenta en el cuadro de colecistitis aguda, ¿no? En todo caso tiende a ser menos reactivo. Si hay hipersensibilidad, o sea, si palpo hipocondrio derecho, obviamente va a haber dolor, pero no tan intenso como la colecistitis aguda. Y puede ir acompañado de otros síntomas generales, ¿no? Como son náuseas y vómitos. Puede haber fiebre y alteración en el perfil hepático, ¿no? Ahora, el diagnóstico me baso en el cuadro clínico que ya hemos mencionado, que es el dolor en hipocondrio derecho con el antecedente previo de haber habido episodios de dolor, ¿no? Intenso. En el imaginológico también voy a ver los cálculos en la vesícula. Puedo ver una vesícula reducida de tamaño, calcificada, ¿no? En algunos casos fibrocalcificada. A eso se le conoce como vesícula en porcelana. Si yo tengo la duda de si veo esta vesícula con paredes calcificadas, pues un diagnóstico diferencial importante es el cáncer de vesícula. A veces no se diferencia bien el tejido inflamatorio de un tejido neoplásico. Entonces, en este caso, yo tengo que solicitar una tomografía abdominal con contraste, ¿no? Para poder definir bien. Ahora, si hubiera compromiso de la vía biliar, ¿no? Si está dilatada o la veo algo irregular, pues tengo que pedir una colangioresonancia, que sería el examen ideal para ver vía biliar, ¿no? Entonces, acá es una imagen ecográfica de lo que es la vesícula en porcelana, ¿no? Las paredes se encuentran engrosadas, ¿no? Y se ve la sombra acústica, ¿no? Con el lito. No puedo mover mi mouse, pero no sé. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de sombra acústica? ¿Chicos? Es la cola, ¿no? Que está Sí. posterior. Sí, la Con sombra imagen negra, ¿no? La imagen negra hacia abajo, ¿no? Porque ahí hablamos de radioopacidad o radiolucidez, ¿no? Entonces la radioopacidad está justo hacia hora 6, ¿no? Entonces, en la imagen tomográfica, en la que tenemos a la izquierda, ¿no? Vemos el hígado en forma de media luna y arriba un anillo de paredes engrosadas, ¿no? Ese anillo de paredes engrosadas corresponde a la vesícula, ¿no? Y hacia la derecha tenemos una imagen de colangioresonancia donde por el contraste ha pintado pues la vesícula y se ven los litos en forma de cadena, ¿no? En forma, parece un rosario ahí. Ahora, puede haber complicaciones tanto en la colecistitis aguda como en la crónica reagudizada, ¿no? Dentro de las complicaciones tenemos el empiema vesicular, la formación de pus, ¿no? Esta éstasis que genera la retención de la bilis por el cuadro obstructivo, generalmente un cálculo, va a hacer que esta éstasis prolifere bacterias y se desarrolle el empiema vesicular. Entonces se genera la pus. Puede haber necrosis de esta pared, ¿no? Esta pared se pone demasiado débil,
y se necrosa, ¿no? Se deteriora. Puede haber perforación de la vesícula que hemos mencionado, microabscesos, puede haber fístula biliar, entonces se forma un conducto, un camino hacia la vía biliar o hacia a veces el tejido. Puede haber plastrón vesicular, que es un tejido que se forma alrededor de la vesícula para proteger el resto del organismo, ¿no? El abdomen en este caso. Hilio biliar, ¿no? Presencia de aire en la vía biliar. Entonces, cuando diagnostico el paciente o mi sospecha diagnóstica es colecistitis aguda o crónica, inicio pues con mi hidratación, mi tratamiento médico, analgesia, antibiótico, y el cuadro definitivo también es quirúrgico, pues, ¿no? Mediante la laparoscopía inicialmente, pero la colecistitis crónica tiene mayor tendencia, digamos, a veces tener ciertas complicaciones, porque los episodios de inflamación han sido varios y a veces el tejido de la vesícula tiende a adherirse al lecho hepático, ¿no? O está muy cerca al hilio. En algunos casos no se reseca por completo la vesícula, justamente por esta dificultad, y se reseca solamente una parte, queda un muñoncito y a veces ahí se vuelve a formar lito. Y cuando hay complicación, pues se convierte la cirugía a una convencional, que es con el corte, ¿no? Sagital, oblicuo. En muchos de estos casos dejan drenes, pues, ¿no? Esa es la cirugía laparoscópica, se trabaja con CO2. Bueno, concluyendo, las patologías de colecistitis es un cuadro, como ya hemos mencionado, frecuente de abdomen agudo médico y que es causa frecuente pues a emergencia y urgencias, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico para poder diagnosticarlo en forma oportuna y tratarlo, ¿no? Ya hemos dicho que el tratamiento quirúrgico es el principal. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Creo que ahí termina, pues. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta? No, pero Ya. No, Correcto. La clase de cáncer de vesícula y de colangiocarcinoma creo que lo vamos a hacer mañana, ya con después del seminario, con un intermedio, pues será. Mañana en la tarde. no, doctora, está bien. ¿Ya? Sí. Entonces el seminario está bien que lo empecemos a las 4. Sí, seguro. Chicos, ¿está bien? Sí. No tienen clase a esa hora, ¿no? Está bien entonces, doctora. Ya. Entonces es 10 minutos por ponente, más o menos pues el seminario con intervenciones. Acuérdense que en las intervenciones preguntamos a todos, ¿no? Tienen que estar listos, preparados. ¿Ya? ¿Correcto? Está bien, doctora. Ya. Muy bien. Entonces, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que tenga buena noche. Gracias, doctora. Gracias.